Saludos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Emanuel Betanzas y les doy la bienvenida a una nueva entrega de mi programa Encuentro. Ese programa que siempre estoy buscando amigos que he conocido en las redes sociales o en el internet y que me han sido de motivación, me han sido de bendición por el trabajo que están haciendo en los medios de comunicación, en sus iglesias y demás. Así que hoy tengo el privilegio de poder entrevistar a un amigo que recientemente conocí personalmente en Coalición 2015 aquí en la ciudad de Orlando y que es la primera persona que entrevisto que ya me ha entrevistado a mí anteriormente. Así que va a estar muy interesante. Creo que ahora me voy a empatar un poco de las preguntas que me hizo anteriormente. Así que le doy la bienvenida desde la Ciudad de México, del DF, a mi querido hermano, mi querido amigo Natán Díaz. ¿Cómo estás, Natán? Hola, Emanuel, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué bien, qué bien. De verdad que es un placer poder tenerte por aquí. Te me adelantaste porque yo te tenía en mi lista, pero me entrevistaste primero, así que está bien, está bueno, está bueno. Pero de verdad que te conocí en días pasados y de verdad que fue grato. Es como si nos conociéramos ya Sí, de hace mucho, ¿no? sí, sí. Un buen tiempo tuvimos Qué juntos. bueno, qué bueno. Cuéntanos de ti, Natán. ¿Quién tú eres? Porque tú pareces medio gringo. ¿Tú eres mexicano de verdad? Sí, sí, sí. Bueno, mis abuelos fueron misioneros aquí en México por más de 50 años. Y entonces mi mamá nació en México y yo también nací aquí en México y crecí en México. Y aunque estudié en Estados Unidos, fui al Instituto Bíblico Moody en Chicago y ahí es donde conocí a mi esposa, pero después nos regresamos a México nuevamente. Oh, mira qué Bueno, bien. para mí, yo regresé a México, ella se vino conmigo. Eres americano. Ella es americana. Oh, mira qué bien. ¿Y sabe español? Ya, ahorita sí, ya lleva Oh, casi 15 años aquí, así que ok. ya, Entonces, ya ha aprendido bien. pues algo así como el don de lenguas, ¿no? Sí, ese Oh, es el don. ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Cuéntame un poco sobre ti. Tú me dices que tus abuelos fueron misioneros por 50 años. Sí. ¿Ellos fundaban iglesias? ¿Eran pastores? Mi abuelo trabajó en la enseñanza, su ministerio principal fue en la enseñanza, él iba a diferentes iglesias. En Puebla, en los últimos años fue en Puebla, que iba a diferentes zonas rurales y predicaba en las iglesias y ayudaba con los ministerios que se desarrollaban en diferentes partes de Puebla al final. Y también administraban un campamento cristiano que está ahí en Valsequillo, Puebla. Entonces, eso es lo que ellos hicieron por esos, bueno, no los 50 años, pero por lo menos los últimos veintitantos años. Mira qué bien. ¿Y tus padres? Y mis papás, mi papá empezó un negocio, una imprenta, él estuvo trabajando con los de Wycliffe Bible Translators, haciendo la impresión de Nuevos Testamentos y Biblias en diferentes dialectos. Y siempre trabajó en también ministerio de pastoreo y enseñanza. Entonces Oh, él comenzó una iglesia aquí en Coajimalpa en el 68 originalmente y después otra iglesia hace unos 20 años más o menos. Entonces esa es la iglesia donde yo regresé con mi esposa a trabajar con mi papá. wow, ok, mira qué bien. Entonces, tú eres hijo de pastor, Así es. te criaste en la iglesia. Cuéntame, ¿cuándo tú conociste a Jesús en realidad? Pues tú sabes, yo crecí en la iglesia, crecí escuchando el evangelio, pero recuerdo claramente que más o menos cuando tenía unos 9 años es cuando realmente tuve
el sentido de necesidad del arrepentimiento y de la salvación en Cristo Jesús, o sea, entender mi necesidad personal de lo que Jesús había hecho por mí. Eso fue más o menos cuando yo tenía unos 9 años. Y claro, bueno, ha sido todo un trayecto desde ahí, ¿no? Tú sabes cómo es la vida cristiana, hay momentos, hay épocas en las cuales nos alejamos, pero Dios siempre nos regresa. Amén, amén, amén. Entonces, desde los 9 años, tú tienes una relación con Jesús. Siendo hijo de pastor, ¿qué tú comenzaste a hacer en la iglesia? ¿Qué ministerio tú estabas involucrado? Pues cuando mi esposa y yo regresamos a México, el ministerio principal que empecé a desarrollar en la iglesia fue el de enseñanza. Me gusta enseñar, me gusta estudiar principalmente, y entonces creo que ahí es donde Dios me fue guiando para servir en la iglesia, y eso es a lo que hago hasta el día de hoy. Eso fue después que regresaste, pero antes Sí. de irte. ¿Antes de qué? Antes de irte a los Estados Unidos a estudiar. ¿Qué es lo que yo hacía? En la iglesia, sí. En la iglesia, pues antes de irme estuve principalmente trabajando con jóvenes, porque yo era joven, bueno, soy joven, pero era más joven. Era más joven y trabajaba con el grupo de jóvenes antes de irme a la universidad. ¿Y qué te motivó a irte a Estados Unidos, a Chicago? Bueno, quería estudiar la Biblia, sí era un deseo, para mí esa era la mejor preparación que podía tener. Entonces pensé, voy a ir a un lugar donde pueda yo estudiar la Biblia. Tenía yo un tío en Houston que también hizo ministerio de radio por mucho tiempo, y eso me inspiraba a mí. Yo lo veía a él, lo que él hacía, y me gustaba. Desde niño yo veía su estudio que tenía en su casa y donde grababa sus programas. Entonces todo eso desde niño me fue motivando, y él fue a Moody. Entonces él fue el factor principal que me influenció a ir a escoger Moody. Okay. ¿Y fuiste a Moody a estudiar qué específicamente? Producción de radio. Okay. Sí, Entonces, ellos tienen buena... Sí, la ventaja fue que, bueno, era estudiar Biblia y también estudiar producción de radio. ¿Estuviste ahí en Radio Moody? Sí, Mira sí. Tengo buenos amigos ahí, como Juan Marcos Gómez, que está en Coalición. Él lo conozco desde el tiempo en que yo estaba en Moody. Okay. ¿Cuántos años estuviste ahí en Chicago? 4. 4 años. Mira que... ¿Y tenías amigos ahí cuando llegaste? Algunos. Tenía un amigo de México que también se fue para allá. Tenía algunos amigos que eran hijos de misioneros aquí en México que también estaban allá. O sea, sí conocía gente que ya estaba allá. Okay. ¿Y sabías inglés? Sí. Okay. Sí, crecí hablando los dos idiomas. Qué bueno. Mexicano e inglés. Está bueno. Sí. Cuéntame cómo conociste a tu esposa. Pues en la escuela, desde el primer día de clases, desde la primera clase que tuvimos, ahí estuvimos juntos y nos empezamos a conocer. Pero empezamos ya a salir y hasta el último año. Entonces, pues 3 años fuimos amigos, y el último año pues ya empezamos una relación más romántica, y terminando la escuela nos casamos. Ok, ¿se casaron aquí en Estados Unidos? En Michigan. Ajá. Oh, es de donde es mi esposa, de Grand Rapids. ¿Y cómo fue la decisión de ella de irse a México? ¿Ella había viajado anteriormente a México? Sí, ella ya había hecho algunos viajes de misiones y le gustaba México, tenía un corazón por México, y casi... Y por un mexicano. Y por un mexicano al final. Porque ella casi fue la que me convenció de que nos regresáramos a México. Mira qué bien. O sea, yo dudaba, yo decía, bueno, pues no sé, pero ella fue la que Dios usó principalmente para mostrarme que podíamos servir a Dios mejor aquí. Wow. ¿Y la familia de ella estuvo de acuerdo? Pues
Como que no estaban tan contentos de que representaba ya no verla mucho, ¿no? Porque realmente eso ha significado que, pues, ella está lejos de toda su familia y aunque sí los vemos, pues no es muy seguido. Es Okay. una vez cada 2 años, algo así. Wow. Ok, ok. Mira qué interesante. ¿Y cuántos niños tienen ya? Tres, tres. Tengo a Ian, que tiene 13 años, a Kael, que tiene 12, y a Evan, que tiene 8. Wow. Mira qué bien. Casi Mira qué estoy bien. igual que tú, nada más que Sí, tú sí. me ganas en Sí, tú voluntad. sabes. Pero todavía tienes tiempo. A ver qué Cuéntame, podemos hacer. cuéntame eso, cuando tú llegas 4 años luego de haber salido de México, tú llegas casado a la iglesia, a la iglesia de tu papá. ¿Cómo fue esa transición, tú llegando, o sea, tú empezaste de una vez a enseñar, ¿cómo fue esa transición de tú llegar Pues casado, era todo una eso? iglesia que yo ya conocía, Ujú. pero bueno, fue ir viendo y confirmando que, pues el ministerio que Dios quería que tuviéramos. Poco a poco vas, pues ya en la vida familiar de la iglesia vas desarrollando el lugar que Dios tiene para ti, ¿no? Qué Y bien, qué pues te bien. fue dando a lo largo de los años. Qué bien. ¿Y tu papá todavía está activo? Sí, 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 sí. Ok. En nuestra iglesia somos tres pastores y cuatro diáconos. Ujú. Y entonces mi papá está enfocado principalmente en el área de consejería. Yo estoy enfocado en el área de enseñanza y el otro pastor está enfocado más en la parte de administración y de los recursos de la iglesia. Mira qué bien. Entonces tú predicas casi todos los domingos, entonces. Casi, Mira qué bien. ¿Te gusta predicar? sí. Sí, y bueno, tú sabes, seguimos la predicación expositiva Ujú. en la iglesia, entonces, pues por lo regular, para poder cubrir una parte de algún libro, por lo menos, pues se necesitan muchos domingos, ¿no? Sí, sí. Mira qué bien, mira qué bien. ¿Y cuándo, am, porque estudiaste comunicaciones, producción de radio, ¿no? Aquí en Estados Sí, Unidos. sí. Llegas a México, llegaste con la idea entonces de abrir un estudio de grabación y trabajar en Sí, radio. sí, eso era mi deseo. Y Dios proveyó todos los recursos desde cuando llegué para poder armar el estudio, que es lo que ustedes ven aquí atrás. Mira qué bien. Eh, Entonces, tú estás en tu estudio ahora mismo, ¿cómo se llama? ahorita, ahorita estoy en Fish Studios y, Oh, ¿y quién es el pez? mi esposa es Fish. Eso es cierto, esa es la razón por la que se llama Fish Studios, es porque mi esposa, su apellido de soltera es Fish, se llama Mira Kristen eso. Fish. Entonces mucha gente no sabe eso y piensa que Que por el pescadito. es por el pescado, pero en realidad la inspiración original fue mi esposa para el nombre del estudio. Mira Porque qué tú bien. sabes que en Estados Unidos te casas y bueno, la mujer pierde su apellido Ujú. y, y a mí me gustaba su apellido más que el mío. Entonces, yo quería, pues porque era único, ¿no? Sí, Entonces ¿verdad? yo quería conservarlo de alguna manera y ponerle al estudio de esa manera, ponerle Fish, pues fue la mejor Qué manera bueno, de qué bueno. Y entonces, conservarlo. ¿desde cuándo lo montaste, lo inauguraste el estudio? ¿Cuándo? 2001 es cuando comencé el estudio, que es cuando Sí, sí. llegamos a México. Ok, eso, de una vez tú te pusiste a trabajar en eso. ¿Y qué empezaste a hacer en ese estudio? Bueno, mira, al principio fue muy difícil porque no había mucho trabajo, empecé a hacer algunas grabaciones de grupos, de músicos y de esa manera me empecé a sostener y empecé a tratar de hacer algunas cosas de radio, pero pues Dios sabía que no era el tiempo todavía, entonces como que las cosas no estaban funcionando bien. O sea, en cuanto a cómo promover el programa, cómo distribuir Ujú. el programa, creo que no era el tiempo, pero yo empecé a hacer cosas y yo estaba seguro que Dios me había dado
todo esto para hacer radio. Entonces, para mí era muy difícil ver que no estaba funcionando si yo estaba tan seguro que era para eso. Entonces, pasaron casi 5 años, hasta el 2006, que Dios puso a una persona en mi camino que se llama Ron Hughes, de una organización en Canadá que se llama FBH Internacional, y ellos producen programación cristiana en varias partes del mundo. Y cuando yo lo conocí, precisamente habían estado buscando dónde producir programación en español para pues todos los países de habla hispana. Entonces, ahí fue donde ya empezamos a trabajar juntos y empecé como el productor de programación en español de FBH en el 2006. Y ahí es donde empezó Clasificación A. Cuéntanos de Clasificación A, el nombre, ¿cómo se dio? ¿Qué significa? Me estoy dando cuenta que muchos países no saben qué significa porque a lo mejor es algo muy mexicano que usamos. Pero parece que sí. Sí, porque cuando tú ves una película, un programa de televisión, tiene una clasificación. Entonces, por lo menos aquí en México, la clasificación A significa que es para toda la familia. Ok, aquí es clasificación G. Ándale, en Estados Unidos sería así. Pero nosotros desde un principio queríamos tratar temas que fueran de bendición y de edificación para toda la familia, que se sintieran relevantes para toda la familia. Y entonces, de ahí surgió el nombre. Un amigo mío me lo sugirió. Y dije, pues sí, y queríamos un nombre también que de alguna manera no sonara muy religioso, no sonara intimidante para alguien que a lo mejor no le gusta las cosas que hacemos los cristianos, y que eso sirviera como pues algo menos intimidante, ¿no? Sí, sí, sí. Para algunos. Clasificación A, ¿qué será clasificación A? Pero queríamos dar la idea de que realmente el objetivo era para toda la familia. He hecho cosas para niños específicamente en el programa a veces, como audiodramas y ese tipo de cosas. No tanto como quisiera, pero he tratado realmente de hacer cosas que... Mira qué bien. Y cuando comenzaste entonces, en el 2006 me dices, ¿no? Sí, 2006. 2006. ¿Empezaste con el mismo formato que tienes ahora o eso es lo que ha ido evolucionando? Ha cambiado el formato a lo largo de los años porque pues he tenido diferentes personas involucradas en el programa conmigo en diferentes años para hacer diferentes segmentos. En algún tiempo mi hermana participó haciendo un segmento para mujeres. He tenido un amigo que me ha ayudado a hacer segmentos sobre creacionismo y la evolución. He tenido, ahorita tengo un amigo que hace un pequeño segmento que se llama Crónicas Cristianas, donde toma experiencias de la vida diaria y ve una aplicación espiritual que le hace ver, ¿no? Esa experiencia que tuvo, que es un segmento muy interesante. Entonces he tratado, a lo largo de los años hemos hecho muchas cosas diferentes y casi cada año pues hay algo nuevo, algo diferente que tratamos de hacer. Cada 50 programas, básicamente. Mira qué bien. ¿Y cuál es cada cuánto tiempo sale un programa? Cada semana. En realidad es un programa semanal. Es cada semana se supone que debe de salir un programa. Y cuando comenzaste, grababas para esa cadena, pero ¿para cuántas emisoras más o menos? Pues empezamos en la Ciudad de México, en una emisora de la Ciudad de México, 1440 originalmente. ¿En vivo? No, lo grabábamos, inclusive llevábamos el programa a la emisora en un CD y ya ellos lo ponían. Después empezamos a ver que era más fácil que ellos nada más lo bajaran desde como un podcast. Y cuando empezó a darse lo del podcast, entonces de repente otras emisoras empezaron a usar el programa, entonces empezaron a pedirnos el programa algunas emisoras en Argentina, en Nicaragua, en Estados Unidos.
después en España, y entonces, pues ya ahora son más de 50 emisoras. Wow. Estas son Y emisoras que se contactan contigo para pedirte autorización. ¿Cuál es el proceso? Si alguien quiere ahora mismo tener tu programa en su emisora, ¿cuál es el proceso? meterse a nuestra página y bajar el programa. Ese es el Bueno, proceso realmente. Nos gusta saber quiénes son los que lo transmiten, porque entonces nosotros pues podemos hacer una lista de emisoras por países y pues también estar conscientes de dónde se está usando. Eso es bueno para nosotros. ok, entonces pudiéramos decir que tú tienes contabilizadas unas 50 emisoras, pero pueden haber mucho más. Podrían haber más que no nos dicen Ok, o no nos han dicho que usan el programa. Esas son las que en algún sí, momento se han puesto en contacto con nosotros. Probablemente sí hay más, porque algunos nos contactan ya después de que empezaron a transmitir el programa, o que lo empezaron a exacto. usar. Mira qué bien. ¿Y esto es Entonces, en cuántos países más o menos? bueno, oficialmente yo sé que estamos en Argentina, en Nicaragua, en España, en Estados Unidos, en México y en Honduras y en Uruguay. Oh, mira qué bien. Sé que esos no sé cuántos dije ¿Y ahorita, pero estos son emisoras, la mayoría locales, o tú tienes también emisoras en internet, ¿no? creo que sí hay algunas de internet que también usan el programa. Mira qué bien. Estoy tratando de pensar cuáles son, pero sí, sí hay algunas, unas dos o Ok. tres creo que. Entonces tú tienes una audiencia que no puedes calcular entonces. Pues sí, no sabemos cuántas personas escuchan, pero lo que sí sabemos es que pues cada semana nos llegan mensajes de diferentes países. Creo que el podcast es el que mayor alcance tiene, porque Ujú. muchos lugares donde no hay emisoras que transmiten el programa, pero la gente lo escucha. Inclusive, eh, hace poco nos escribió una persona de Alemania, mexicana, que vive en Alemania y Ujú. escucha el programa, obviamente vía Sí, internet. mira qué interesante. Qué bueno. ¿Y cuántos programas tú has hecho hasta ahora? Estamos a dos programas del número 400. 400 programas de 25 minutos todos. Ajá, sí. Eso es mucho tiempo. Pues ya Wow, son 8 años. 8 años. Y, Óyemes. y hacemos en promedio 50 programas cada año. Wow. Entonces, ya va a ser número 400. ¿Y todos están en tu página web? Sí, todos. Tú puedes escuchar cualquiera de los casi 400 si entras a clasificaciona.com. Y esa es la idea. O sea, creo que una ventaja de hacer un programa que se graba y se sube a un servidor es que siempre sirve como un recurso. Sí. Porque el tema que hayamos tratado en algún momento, siempre, pues hay gente que pregunta sobre ese tema y tú puedes darles el link y que lo escuchen. Bueno, que sé que son temáticas, cuando son de familia, eso son temáticas eternas, vamos a ponerlo. O sea, que tú Exacto, puedes sí, usarlo en cualquier momento. exacto. Wow, qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es la dirección web? www.clasificaciona.com. Ok, ahí tienes el buscador y puedes buscar por temas, ¿no? Sí, sí hemos tratado de crear ahí unas categorías, nada más que, bueno, ha sido tan extenso el rango de Sí, temas que sí. hemos tratado que a veces es difícil. Pero ahí viene el título de cada programa y una descripción breve de qué fue el tema. Mira qué bien. ¿Tú sabes, Nathan, cuál de los programas que tú has hecho entre los 400 es el que más te ha edificado a ti? ¿O que más te ha impactado? Mira, hay algunos que he usado más que otros, obviamente porque por el tipo de tema. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de uno que he usado yo bastante y que creo que ha sido de mucha bendición. Tengo un amigo que se llama Rob Haskell, que es de Regent College. Y eh, hicimos un programa porque la gente nos había estado escribiendo sobre algo muy común aquí en México y creo que también en Estados Unidos, de grupos judaizantes.
en donde que dicen tienes que hablar hebreo, básicamente, Sí, y te cambian el nombre. tienes que pronunciar los nombres de Dios en hebreo. Entonces, una chica una vez nos escribió un correo muy largo y muy extenso, porque estaba realmente confundida. Ella había visitado una iglesia que así, y nos dio todos los argumentos que a ella le habían dado de por qué tenía que decir los nombres de Dios en hebreo. Y entonces hicimos un programa, Rob Haskell y yo, en donde hablamos de ese tema específicamente, y él, pues, al tener algo de, pues, trasfondo académico en hebreo y todo eso, pues tenía credibilidad en cuanto a poder explicar algunas de las cosas que nos habían puesto. Ese programa yo lo he usado muchísimo porque cada vez que surge algo así, es algo muy común ahorita en México, lo de los judaizantes, Sí. y entonces yo siempre le envío a la gente el link y le digo, bueno, me hacen preguntas sobre eso, les digo, a ver, escucha el programa, ve todo lo que dijimos acerca de eso. Y creo que ha ayudado a mucha gente a ver que realmente no son ni siquiera grupos cristianos, son sectas, porque no es el evangelio lo que están predicando, es otra cosa, ¿no? Wow, mira eso. Sí. Y entre tantos testimonios que te han llegado, ¿tienes alguno que te ha llamado más la atención o que te ha impactado más? Mira, a mí en lo personal me ha animado mucho cuando tratamos el tema del matrimonio y por ejemplo, recientemente he estado haciendo una serie sobre el Sermón del Monte y llegamos al tema del divorcio y casi inevitablemente cuando surge el tema del divorcio, alguien nos escribe que está pasando por una situación de crisis en su propio matrimonio. Y para mí es de mucho ánimo cuando después de escuchar el programa han reconsiderado lo que Dios quiere hacer en su matrimonio, que es la reconciliación. Alguien varias veces nos han escrito diciéndonos, yo estaba a punto de divorciarme, estábamos en ese punto ya, y después de que escuché el programa, Dios me habló básicamente diciéndome, tienes que ser fiel al pacto que has hecho con tu esposa y buscar la reconciliación. Eso para mí ha sido algunos de los testimonios de más ánimo. Y si ustedes entran en Facebook, clasificación A de Facebook, en el link de hace 2 programas, está un programa acerca del divorcio, el volverse a casar, y ahí hay un testimonio en los comentarios, hay un testimonio de alguien que acaba de escuchar el programa y nos dijo exactamente eso, que el programa sirvió para confirmar lo que él sabía que era ese pacto que había hecho con su esposa y que aunque ahorita estaba separado de ella, él iba a buscar la reconciliación. Wow. Entonces eso para nosotros es de mucho ánimo porque yo creo personalmente que la crisis más grande que está viviendo la iglesia es la crisis en los matrimonios. O sea, el testimonio que estamos dando en cómo estamos llevando nuestros matrimonios es uno de los problemas más grandes de la iglesia hoy. Y entonces, mucho de nuestro enfoque ha sido en el matrimonio. Wow, el programa. De hecho, si tú vas hacia atrás, por ejemplo, en los programas vas a encontrar que hicimos una serie del libro de John Piper de Pacto Matrimonial. Hicimos una serie de programas donde básicamente hablamos de cada capítulo en el libro. Y bueno, yo creo mucho en la importancia del matrimonio en la vida cristiana. Gloria a Dios, gloria. Mira qué bueno, que Dios puede usar a uno así de esa manera para impactar una familia, una generación completa. Eso es muy bueno. ¿Cómo eliges los temas? ¿Lo haces y el contenido? ¿Eso es algo que lo estás haciendo tú solo o tienes un equipo? ¿Cómo es? Cuéntame. Mira, ha sido diferente a lo largo de los años. Por muchos años tuve un anfitrión conmigo que se llamaba Rodolfo, un buen amigo con el que armaba mucho de los temas. Ahora él está trabajando en otros ministerios y desarrollando otras cosas. Entonces, yo lo que hago es aprovechar
muchas veces lo que estoy preparando para dar en la iglesia el domingo, desarrollo un tema, como te decía, expositivo normalmente, y eso me permite a mí ya tener una serie de programas, porque lo preparo el domingo, el domingo predico 1 hora, y después hago una versión de 25 minutos, que es la del programa. Mira qué bien. Y es hasta un buen ejercicio para mí, porque Sí, vuelvo a retomar un tema que ya di, y tengo que buscar los puntos más importantes y cómo resumirlo. Entonces, ese creo que es un buen ejercicio para todo predicador. sí. ¿Cómo, Mira qué bien. cómo puedes dar el mismo mensaje que te toma 1 hora dar en En la mitad 25 del tiempo? minutos. Wow. Ay, oye, pero mira qué bien, qué mezcla de, de dones y talentos y ministerio. O sea, tienes el pastorado con la radio mezclados en todo. Eso está bueno. Funciona bien Sí, porque pues van relacionados siempre. O sea, al final los dos son enseñanza. Nada más que el programa, el radio es un poquito diferente, especialmente por lo condensado, ¿no? Porque tienes que ser más breve, tienes que ser más conciso. exacto. ¿Cuáles son, tienes algún plan con respecto a la radio de hacer otro programa o tratar o ayudar a alguien a hacer otro programa? ¿O tú piensas que siempre te vas a mantener solamente con clasificación A? No sé si me doy a entender. Bueno, en mi propio ministerio, Dios también me ha dado la oportunidad de desarrollar el área de video, de comprar equipo de video. Aquí en el estudio tengo clientes para los que hago promocionales y ese tipo de cosas. Entonces, todo lo que son medios, así, como radio y video, me gusta. Y creo que Dios me ha dado las herramientas para hacer las cosas que estoy haciendo. Okay. Entonces, me gustaría hacer más en video. Sí, Eso es un eso es área lo que... que he hecho algunas cosas ya, pero me gustaría hacer más todavía. Mira qué bien, eso está interesante. Y es que en esta generación donde todo el mundo está conectado y todo es video ahora, así que Sí, sí, sí. es... Es un medio muy poderoso Sí, para comunicar un mensaje. no, qué bueno. Espero que pronto veamos esos... clasificación A en video. Bueno, mira, es un poco diferente. Mi idea de lo que hago en video es un poco diferente, porque mi idea es mensajes muy breves de 2 o 3 minutos, evangelísticos. Ya he hecho algunos, eh, que hay un video que se llama Realidad y Propósito que hice como hace unos 8 años ya, en donde traté de dar el mensaje del evangelio en unos 15 minutos con imágenes y música y una narración que va explicando, y mucho también enfocado en temas de apologética, o sea, cómo presentarías tu fe, cómo explicarías lo que tú crees o lo que dice la Biblia, pues desde diferentes ángulos, de acuerdo a la visión que la gente tiene o la filosofía que la gente tiene, cómo puedes compartir tu fe. Por ejemplo, si alguien dice, pues que todos los caminos llevan a Dios. Y básicamente, pues lo importante es amar a Dios y todos vamos a llegar al mismo lugar. ¿Cómo explicarías lo que dice la Biblia a alguien que tiene esa mentalidad? Y eso es pues, una categoría de gente, Sí, ¿no? Piensa así. Entonces, yo hice un video de 10 minutos tratando de llegar a esa gente que piensa que todos los caminos llevan a Dios, correcto. hablando acerca de la verdad absoluta y la verdad relativa, todo ese tipo de cosas. Alguien que piensa, por ejemplo, yo no puedo creer en un Dios que permite que haya muerte y sufrimiento en el mundo, que los niños estén muriendo de hambre en África y que haya un terremoto como el que acaba de haber en Nepal. Yo no puedo creer en un Dios que permite que pasen esas cosas. ¿Cómo compartes tu fe con ellos? Entonces, hice un video también de 10 minutos sobre la muerte y el sufrimiento en el mundo, y Wow. tratando de presentar el Evangelio desde ese ángulo, ¿no? Entonces, creo que los videos son poderosos en el tema de apologética, creo que ahí es donde más tienen un uso muy, Sí, muy claro.
Sí, sí, no, no, es que hacer videos así cortos, la gente lo ve en sus móviles, rapidito, le llega el mensaje y ah, es una herramienta en este mundo tecnológico es esencial, así que de verdad que Te voy a pasar los links para que los veas, sí, 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 me porque gustaría, me no parece. sabías esa parte, ¿no? No, no sabía, quiero verlo y lo voy a compartir también. Sí, De verdad que te motiva a que lo comiences de verdad como parte del ministerio, porque se necesitamos llenar a todos los medios de comunicación con el mensaje del Evangelio, con doctrina sana, claro. y llegarle a los jóvenes, llegarle a tantas personas, es impresionante. A veces uno no sabe, es como dice un dicho, no sé si recuerdo bien, que dice que uno nunca sabe para quién trabaja, pero en estas cosas de ministerio, tú haces un programa de esos y puede que recibas un testimonio de 1000 personas que fueron impactados. O Claro. sea, tú no sabes de verdad cómo el Señor te está usando. Y no lo hacemos para saber cómo estamos siendo usados, pero eh, eh, Claro. es y entender que todo es por gracia, porque Dios está trabajando con nosotros no somos perfectos tampoco. Y a mí, muchas de las cosas que hago o que escribo, son en medio de momentos que estoy pasando, y me estoy tratando de autopredicar. Y no sé si eso te ha pasado a Sí, ti sí, sí, también en programas. sí. Sí, claro, o sea, eh, mira, lo que dijiste acerca de la gracia es muy importante porque es muy, o sea, nos humilla en grande manera cuando nos damos cuenta que Dios nos usa a pesar de Uh -huh. lo que somos realmente, porque tú y yo sabemos lo que somos Sí, realmente. A lo mejor la gente no lo sabe, pero tú y yo sí sabemos. Y el darnos cuenta que Dios aún así nos usa, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras fallas, Dios nos sigue dando la oportunidad de servirle y de compartir el Evangelio y de ser de edificación y de bendición en la vida de otros. Eso es gracia. amén. Y, y el programa de radio ha sido gracia porque no es el hecho de que yo sea muy talentoso o que yo soy un buen comunicador, necesariamente es el hecho de que Dios ha escogido usarme Amén. para hacer este ministerio. Gloria a Dios. Y es algo que no podemos perder de vista, no se nos puede, no podemos descuidarnos en eso porque este mundo de superestrellas es muy fácil terminar estrellado. Y que el Señor nos mantenga y que siga usándonos para su gloria. Eres pastor. ¿Cómo cómo sentiste que Dios estaba llamando al pastorado? Porque tu papá era pastor, porque te gustaba enseñar. No es lo mismo enseñar que pastorear. O sea, quiero Sí, ver sí, sí. cómo estás, cómo llegaste ahí. Nunca pensé, o sea, mi sentir no era quiero ser pastor específicamente, eh, pero sí me gusta enseñar y Dios me ha dado la oportunidad de enseñar. Entonces, fue algo que se fue desarrollando desde ese punto, o sea, ese fue el punto de partida, la enseñanza. Y obviamente, nunca ningún cristiano es fuerte en todas las áreas. Entonces, empecé desde ahí y Dios me ha ido enseñando cómo trabajar en otras áreas que también significan ser pastor, como consejería, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ya poco a poco, Dios me ha ido preparando en otras áreas, pero no era en sí mi enfoque o mi objetivo ser pastor nunca, pero de repente cuando vi, ya estaba ahí. De repente Wow, cuando vi, ya era lo que estaba haciendo, pero no mira era eso. como que, yo sueño con ser pastor algún día y no era. Cuando fui a Moody no era mi idea prepararme Ok, para ser pastor. qué bueno. Pero tú puedes ver cómo Dios utilizó todo eso para ir Pero llevándote. sí, sí, Qué sí, bueno, sí. qué Dios, bueno. Dios ha ido guiando ese proceso. Qué bueno. ¿Y cómo se llama tu iglesia? ¿Y dónde está? Iglesia Evangélica Coajimalpa. En Coajimalpa, México DF, que es el lado Ok. poniente de la ciudad.
¿Qué significa eso de Coajimalpa? Sé que es Am, una ciudad, pero debe ser idioma que pues maya o sí, azteca. tiene sus orígenes, significa sobre las astillas de madera, porque hay mucho bosque en esta parte de la ciudad. Mira Ni qué siquiera bien. pensarías que es la Ciudad de México si vas a algunas partes de Coajimalpa, porque es puro bosque. Entonces Y ahí se respira aire puro. estamos arriba ya en la parte elevada, entonces sí está más limpio el aire Oh. aquí. Entonces, si yo voy allá, necesito como 2 semanas para poder aclimatarme, ¿no? Sí. Sí, porque aquí en la Florida no hay ni una montaña, así que yo subo No, 1000 metros y hay que ponerme oxígeno. no, aquí estamos también como 2000 metros arriba del nivel del mar también, entonces, Wow, mira qué bien. sí, te tendrías que acostumbrar. Cuéntame entonces, en cuanto a, tú me estabas contando anteriormente que estás tratando de hacer actividades con pastores, una especie como de coalición en el área para traer conferencias o entrenamientos. ¿Tú puedes explicar rapidito más o menos qué es lo que tú quieres hacer? Quisiéramos hacer cosas donde las iglesias que tenemos una doctrina semejante, eh, nos uniéramos más, estuviéramos más en contacto y más organizados para hacer cosas, porque creo que en México no hemos tenido mucho de eso. Eh, y a veces nos sentimos solos, doctrinalmente nos sentimos solos porque vemos otras iglesias a nuestro alrededor que son un poco diferentes, por ponerlo de alguna manera, y entonces de repente es difícil hacer actividades o convivir y necesitamos tener una red más fuerte, mejor establecida de iglesias que tenemos una misma línea y coalición pues es un buen punto de partida porque si estamos de acuerdo con la doctrina de coalición, pues eso ya nos da un punto de partida, ya hay Sí, unidad ahí. Y exacto. hemos estado platicando que quisiéramos hacer más cosas y ver si se pueden traer algunos conferencistas y organizar cosas de ese tipo, ¿no? Wow, mira qué bien, mira qué bien. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, Nathan, o Nathan, si te digo Nathan aquí en inglés, así que, pero si alguien quiere comunicarse contigo, ya sea desde México o desde cualquier país de Latinoamérica, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Um, yo creo que pues correo electrónico es la mejor manera. Pueden escribirme a mi correo eh, o también, bueno, te doy mi correo, ndias@fishstudios.com. Y también pues tenemos la página de clasificación en Facebook y eso pues siempre lo estamos revisando y ahí también es una buena manera de estar en Qué bueno, contacto. También tenemos una cuenta de Twitter del programa de radio que es @classaradio. qué Entonces, bien. pues yo creo cualquiera, ya hoy en día hay demasiadas maneras de ponerse en contacto. Sí, el que no quiere, Podría, el que pone excusa porque no quiere. sí, podría darles 10 maneras de ponerse en contacto conmigo. Qué bien, qué bien. ¿Tu esposa alguna vez ha estado contigo en un programa de radio? No, ella no, nunca ha salido, no le gusta hablar así en público y eso por eso, pero he hablado mucho acerca de ella en el programa. Ok, ok. Sí, me imagino que ella sí monitorea todo lo que tú dices. No, no, de hecho yo creo que hay muchos programas que ya no he escuchado. Ha escuchado Ok, algunos, pero muchos que ya no ha oído, pues tú sabes cómo es. A veces sí, no es, ella me apoya en oración y moralmente, obviamente, qué bueno, pero qué bueno. no ha salido ningún programa. Qué bien. Para terminar, Natán, ¿qué consejo tú le darías y qué exhortación tú le darías a jóvenes que nos están viendo ahora mismo, que tienen pasión por las comunicaciones, que quieren hacer videos, que quieren abrir su blog, que quisieran abrir un podcast, um, y creen que tienen ese llamado, que tienen ese talento? ¿Qué tú le dirías a ellos? Pues mira, yo he visto que es importante la fidelidad
en las cosas que tienes. No en las cosas que podrías tener, sino en las cosas que tienes. Porque muchas veces la gente dice, es que si yo tuviera esto, y si, o sea, hacen planes de lo que si podrían hacer si tuvieran más. Pero así no funciona la vida cristiana, no es si tan solo, ¿no? Dios siempre te está llamando a servirle donde estás, con lo que Amén. tienes, Amén. con los recursos que tienes, el concepto de ser fiel en lo poco. Y yo no me gusta pedir prestado, no me gusta depender de otros, y no lo digo en una manera orgullosa, lo digo en el sentido de que siempre he buscado que lo que Dios me ha dado sea de lo que yo dependa para servirle, no de otra cosa. Y mucha gente nunca está contenta, siempre está pensando en lo que sigue o lo que podría ser. Y en las comunicaciones, especialmente con tanta tecnología y tanto equipo que hay disponible, yo veo la gente pensando siempre, ay, es que si tan solo tuviera esta cámara o si tan solo tuviera estas bocinas y esta consola o con lo que Dios te ha dado ahorita, con eso tienes que empezar a servirle. Amén. Esa creo que es la clave, decir, Señor, tú me diste esto, voy a usar esto. Y no voy a esperar a tener más que esto para empezarte a servir. Y si es la voluntad de Dios, por lo regular, Él va proveyendo la manera de ir haciendo más y mejores cosas. Pero no tienes que soñar para servir a Dios. Tienes que ser fiel hoy y hacer algo hoy con lo que tienes hoy. Amén. Y suena simple el concepto, pero no sabes con cuánta gente he tenido una plática así porque no están esperando a servir a Dios hasta que Dios les dé más. Y no funciona así. Sí, eso es una tentación que a todos de alguna manera nos ha pasado, que vemos que alguien está haciendo algo y ahí es que queremos llegar, pero no pensamos todo lo que esa persona pasó para llegar ahí. Exacto, sí. O sea, queremos brincar todo el proceso para llegar ahí y ser los superstars. Exacto. Pero es bueno eso que tú dices porque, bueno, me ha pasado a mí también. Estos programas, esto fue inventando. Digo, no, pero mira, esto se puede hacer y esto puede hacer, pero ¿por qué no hacerlo? Así que, claro. y Dios me ha ayudado a conocer gente. Entonces, en todas estas entrevistas que he dado, yo soy el que más aprendo. Porque conozco la persona y aprendo de lo que Dios está haciendo con ellos. Así que es buena tu observación, tu exhortación, y amigos que nos estás viendo, dale con lo que tienes. Y es una cuestión de dependencia en Dios, ¿verdad? Dios, sí. Sí, mira, a mí me pasa porque ahora yo tengo, gracias a Dios, ya mucho equipo. Y yo veo a otros que ven lo que tengo y dicen, es que si yo tuviera eso, entonces sí podría hacer cosas. Digo, pues pero es que no, yo no he tenido todo eso todo este tiempo. Dios me lo ha ido dando. Y a veces hay gente, o sea, no quiero insultar a nadie ni hacer sentir a nadie incómodo, pero a veces la gente viene y me pide cosas prestadas o me pide a mí ayudarles a hacer cosas. Y no es que yo no quiera ayudarles, pero es este concepto, es que si Dios no te ha dado las cosas que yo tengo, es porque no es lo que Él quiere que uses todavía. O sea, Él quiere que seas fiel con lo que tú tienes. No necesitamos depender de otros tanto para lograr hacer cosas para Dios. Eso es un llamado personal y tú tienes que ser fiel a Dios en lo que Él te está dando a ti. Sí, sí. No quiere decir que no cooperemos con otro ministerio, pero sí entiendo lo que tú me estás diciendo. Ajá, sí, entiendes. O sea, sí. Por decirte algo, vas a hacer un programa de Navidad en tu iglesia, por decirte algo, y dices, a ver, vamos a hacer este programa y vamos a hacerlo a 3 cámaras y vamos a
a producirlo de esta manera. Y no tienes nada de esas cosas que estás pensando, ¿no? Usar. Y entonces dices, pero conozco a alguien que sí tiene y a lo mejor no los puede prestar. Y esa es la mentalidad de mucha gente, porque se van en grande, pero no se dan cuenta, a ver, pero si en tu iglesia no tienes ese equipo, no tienes esos medios, no planees algo que está fuera de lo que Dios te ha dado. Y tratar de depender de otros que están fuera de tu ministerio para que funcione, ¿no? O sea, si Dios no te dio todo ese equipo, entonces planea un programa en Navidad que va de acuerdo a lo que tu iglesia tiene. Y tu iglesia puede ser. Ese es un ejemplo. Es como el que gasta más de lo que gana. Exacto, exactamente. Ese es el problema. Pero yo lo veo mucho en la iglesia cristiana. O sea, yo te lo digo porque lo he vivido yo. Sí, es que muchas veces vivimos de eso, de nosotros en Dominicana decimos vivir como de pantalla, aparentando cosas. Porque creemos que eso nos va a hacer ver más espirituales o más dedicados o más profesionales, y a veces perdemos ciertas cosas y perdemos bendiciones de Dios que nos quiere dar en medio del proceso, por estar buscando cosas que no están en el tiempo de Dios. Lo mismo que tú decías, que al principio los programas de radio no se te daban, no armaba la cosa. Exacto, okay. O sea, no era el tiempo de Dios. No era el tiempo de Dios. Y eso pasa en otras áreas de la vida. O sea, hay gente que dice, cuando ya esté casado, ya voy a poder servir a Dios bien, ¿no? O cuando ya pueda irme de misionero, puedo servir a Dios. O sea, tienen siempre planes a futuro de lo que Dios podría hacer en sus vidas si tan solo estuvieran ciertas circunstancias. Y no es así. La vida cristiana se vive cada día fielmente sirviendo a Dios con dónde estás y cómo estás. Amén, amén. Y si Dios te llamó, Él te respalda. ¿Sí o no? ¿Mande? Es que no escuché, nada más oí. Si Dios te llamó, Él te respalda. Claro, claro. Amén, amén. Óyeme, Natán, de verdad que bueno, pudiéramos pasarnos horas aquí hablando y quizá llegamos a los 400 programas tuyos rápido. Mira, yo sé que tenemos que hacer otro programa un día de esto, hacer algo así a la familia, a los jóvenes, esas temáticas que tú tienes, así que de verdad que gracias por tu vida, gracias por escuchar el llamado de Dios y lanzarte. Eres un ejemplo para nosotros que estamos en pañales en esto de lo que es las comunicaciones, así que... Pero mira, o sea, todo esto nos ayuda porque es una colaboración de ministerios y esto es bueno, esto es lo que se necesita. Que en el ministerio que yo esté haciendo pueda participar en el ministerio que tú estás haciendo y tú en el ministerio que tú estás haciendo participes con el mío y así nos vamos edificando todos. Amén, amén, amén. Pues muchas gracias una vez más, Natán, por tu tiempo. Espero que el Señor siga guiando tus pasos y dándote sabiduría para guiar tu iglesia, el programa de radio, tus radioescuchas y en todos los proyectos nuevos que tienes, que sé que tienes esa cabeza llena de ideas seguramente. Tenemos que platicar más para desarrollar más ideas. Sí, pero cuidado si te termina cayendo el pelo como a mí. Oye, mi hermano, Dios te bendiga mucho. Gracias por tu tiempo, por la exhortación que diste, por tu testimonio. Amigos, les insto a ir a la página de Clasificación A en Facebook, en el Internet. Ya saben, tienen casi 400 programas ahí que pueden echarse todo lo que resta de este año escuchando, así que no tienen excusa. Tienen temática de todo ahí y pueden ver cómo Dios está guiando a Natán a tratar estos temas, algunos temas que son bien controversiales, otros que son bien necesarios y que son de bendición. Así que les insto a hacerlo. Gracias, Natán. Dios te bendiga mucho. Gracias, Emanuel. Sí, entonces también, amigos, síganme en mi blog, en las redes sociales, y estén atentos que tengo un listado de gente
para entrevistar, que creo que voy a llegar a los 400 programas vikingos. Bueno, Dios les bendiga mucho a ustedes y hasta la próxima. Bye bye. Gracias.